Hola, bienvenidos a su canal de Asesorías de Prexon. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que estar ubicados en el libro de temas selectos de química. Tenerlo en la mano en la página 190, estamos resolviendo ejercicios de la etapa 4 que nos hablan sobre las leyes de los gases. Específicamente en los ejercicios 39 y 40 vamos a estar trabajando con la ley de los gases ideales. Esta ley que me relaciona la cantidad de un gas con su volumen, con su presión y con su temperatura, y con una constante conocida de las leyes de los gases ideales. De tal manera que vamos a ocupar la ley de los gases ideales, y para esto tenemos una fórmula que me dice que la presión por el volumen es igual a la cantidad en moles de ese gas por esta constante que siempre va a tener el mismo valor por la temperatura. ¿Cuál es el valor de esta constante? R siempre va a ser igual a 0.082 y sus unidades son atmósferas, litros, mol, Kelvin. De tal manera que todo lo demás que manejemos en esta ley tiene que estar en la presión en atmósfera, el volumen en litros, la cantidad en moles y la temperatura en Kelvin. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio 39. Un globo meteorológico lleno de helio tiene un volumen de 25 litros. ¿Cuántos gramos de helio se necesitan para inflar el globo a una presión de 840 torr a 20 grados centígrados? Entonces tenemos un volumen de 25 litros. Estas sí están las unidades correctas. Nos piden cuántos gramos de helio. ¿Eso dónde va a estar? Va a estar en cantidad. Nos piden N. Solamente que N nos va a dar en moles y ya después lo vamos a llevar a gramos. Nos dicen que la presión ellos la esperan en 840 torr. Esta no está en las unidades correctas porque dijimos que de acuerdo a la constante necesitamos que las presiones, en este caso sí, siempre la presión debe estar en atmósferas. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer una conversión. Nosotros conocemos que una atmósfera equivale a 760 torr. Si nosotros tenemos 840 torr, entonces, ¿cuántas atmósferas tenemos? Despejamos X por regla de 3 simple y me queda 840 por 1 entre 760. Y vamos a obtener que entonces tenemos 1.1 atmósferas. Y esa es la presión que vamos a estar manejando. ¿Qué otro dato tenemos? 20 grados centígrados. Una temperatura de 20 grados centígrados. Que como mi constante me dice y todas las leyes de los gases me dicen que la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces, 20 grados centígrados hay que convertirlo a Kelvin. Y me va a dar una temperatura de 293 Kelvin. Y esta es la temperatura que vamos a estar ocupando. Entonces, de esta ley, ¿qué es lo que vamos a despejar? N. Y N me va a quedar igual a la presión por el volumen dividido entre la constante y la temperatura. De tal manera que nos va a quedar como N es igual a presión. ¿Cuál es la presión? 1.1 atmósferas que multiplica el volumen 25 litros que se divide entre la constante que siempre es la misma 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin, que multiplica a la temperatura que nos quedó en 293 Kelvin. Las atmósferas se van a ir con las atmósferas, los litros se van a ir con los litros y aquí los Kelvin se van con los Kelvin. Nos van a quedar como unidades moles. Entonces N va a ser igual a 1.1 por 2 por 25 entre 0.082 por 293. Me va a quedar 1.144 moles de helio. Estamos hablando del helio. Pero nos preguntan cuántos gramos.
Si ya tenemos la cantidad en moles, pues ya nada más vamos a hacer una conversión para irnos hacia los gramos. Y nosotros sabemos que un mol de helio, entonces va a tener su peso atómico. Y entonces aquí necesitamos el peso atómico del helio. Consultamos el peso atómico del helio y vamos a ver que es 4 gramos. Entonces, un mol de helio pesa 4 gramos. Si nosotros tenemos 1.144 moles de helio, ¿cuántos gramos tenemos? Despejamos X por regla de 3 simple y vamos a tener 1.44 por 4 dividido entre 1. De tal manera que vamos a tener 4, que X es igual a 4.576 gramos. Estos son la respuesta final. Tenemos 4.576 gramos de helio que nos necesitamos para que un globo esté a una presión de 1.9 atmósferas, que viene siendo 840 torr, y que esté a una temperatura de 20 grados. Ahora vamos con el ejercicio 40. Y en el ejercicio nos dice que el radón es un gas radioactivo que se forma naturalmente en la Tierra y puede provocar cáncer pulmonar. En ocasiones constituye una amenaza para la salud de los seres vivos porque se filtra a las gases. Si una muestra de 3.2 moles de radón tiene un volumen de 38 litros a 32 grados centígrados, nos preguntan simplemente por su presión. Estamos relacionando moles con temperatura, con volumen, entonces seguimos con la ley de los gases ideales. Presión por volumen es igual a moles por la constante por la temperatura. Como datos tenemos N, nos dice que tenemos 3.2 moles de radón, tenemos un volumen de 38 litros, una temperatura de 32 grados centígrados, que no ocupamos la temperatura en grados centígrados, la ocupamos en grados Kelvin y por lo tanto le vamos a sumar 273 y vamos a obtener 305 Kelvin. Esa es la temperatura que debemos estar manejando. Tenemos nuestra constante, que siempre es la misma, 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La presión. ¿Cuál es la presión que tiene ese gas? Por lo tanto, de nuestra fórmula vamos a despejar P. ¿Cómo la despejamos? Simplemente pasando el volumen hacia el otro lado, dividiendo. Entonces nos va a quedar que la presión es igual a moles por la constante por la temperatura dividida entre el volumen. La presión es igual a moles, 3.2 moles, multiplicada por la constante 0.082 atmósferas por litros, mol, Kelvin, multiplicada por la temperatura que nos quedó en 305 Kelvin. Todo esto lo vamos a dividir entre los litros, que son 38. Los moles se van a eliminar aquí con los moles, los litros aquí con los litros y los Kelvin con los Kelvin, de tal manera que la presión me queda igual a 3.2 por 0.082 por 305 entre 38 me va a dar 2.1 atmósfera. Unidades me quedan como atmósfera. Y esta sería la presión de esta muestra de gas que tiene un volumen de 38 a 32 grados centígrados. Con eso terminamos el ejercicio 39 y 40. Si te ayudaron a estudiar y a repasar, regálanos un like. Comparte este video y suscríbete al canal para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.